Bueno, continuando con el capítulo número 13 de adicciones, consumo de sustancias y factores de riesgo del libro de Grau Martínez Meneghelo de Psiquiatría Infanto-Juvenil, vamos a hablar cuál es el papel de la familia como factor de antecedente del consumo de sustancias. Al estudiar la frecuencia de conductas de riesgo en escolares con antecedentes de alguna de las situaciones que definimos como la disfunción familiar, encontramos que estas tienden a concentrarse en niños que provienen de familias desestructuradas, padres separados, especialmente en aquellas que presentan maltrato infantil. Asimismo, los niños maltratados presentan más conductas delictivas. Esto sucede también entre los hijos de padres con antecedente de hospitalización psiquiátrica. El medio familiar influye en promover o desalentar el uso de drogas por el adolescente. Más específicamente, el consumo por parte de los padres y hermanos influye en el adolescente que también las usa. El mismo uso de sustancias es autorreforzante, ya que a menudo proporciona alivio temporario a ambientes escolares, laborales o familiares negativos. Obviamente que eso es transitorio hasta que se produce la adicción. Diversos investigadores han estudiado la influencia relativa del uso parental de drogas, el uso fraternal de la estructura familiar del adolescente que utiliza drogas. Entre ellas se han encontrado niños maltratados, padres con problemas psiquiátricos, padre alcohólico y hermano alcohólico, consumo de sustancia por parte de los pares y de los padres. Es influyente el uso de los parientes en el consumo de sustancias. El uso de alcohol del padre y del estudiante. También es importante el uso fraternal de sustancias. Las extensas revisiones hechas por Dielman 1990 y 1991, Murray y Perry concluyen que el uso de sustancia por los hermanos es un predictor importante al uso de sustancia por los adolescentes. El estudio de Nels, antes mencionado, encontró que los hermanos mayores constituyen un grupo de referencia separado e importante para los hermanos menores, que influye tanto en su consumo de drogas como en la sustancia de este. Según este estudio, los hermanos sirven tanto como modelos para el uso de drogas, así como fuente de drogas. Los hermanos de 508 adolescentes participantes informaron que los entrevistadores que a menudo usaban drogas usaban con sus hermanos menores. Esta conducta se asoció con un comienzo más temprano de uso de drogas y con porcentajes más altos de conductas en el uso de drogas como entre los participantes. En tercer lugar, hay una relación entre la estructura de la familia y el uso de sustancias. Burniss y Cole, una investigación que estudiaron a 2.645 adolescentes, encontraron que provenían de familias con padrastros. Informaron más consumo de alcohol que los adolescentes de familias intactas. Se debe notar, sin embargo, que los padrastros y los padres de hogares uniparentales informaron más uso de alcohol que los padres de familias intactas. Un estudio longitudinal realizado por Burniss mostró que la estructura de la familia influye en el uso de sustancias por adolescentes, especialmente del sexo femenino, comparada con niñas de familias uniparentales o con un segundo matrimonio. Las adolescentes de familias intactas eran significativamente más prosociales y manifestaron menos conductas problemáticas y menor consumo de sustancias. Malthus compartió a familias que consumían drogas con otras que no lo hacían, entre 89 estudiantes de edad entre 14 y 18 años. También se encontraron correlaciones positivas entre el abuso de sustancias por los adolescentes y las variables de estructuras familiares que incluían el tamaño de la familia, estatus de la relación entre los padres, el número de personas en la casa y el orden de nacimiento.
Entre las drogas más usadas se encontró el tabaco, la marihuana, el alcohol, la cocaína, la anfetamina, los inhalantes, la pasta base, el crack. Morales y Coll en 1988 estudiaron a 218 adolescentes chilenos y hallaron relaciones significativamente entre el uso juvenil de sustancias, la experiencia con modelos que consumen drogas, b. la ruptura de la estructura de la familia de cada uno de estos chicos. En uno de nuestros estudios, mencionando la disfunción familiar, incluida caso de separación matrimonial, historia de tratamiento psiquiátrico de los padres e historia de tratamiento de alcoholismo de los padres. Nuestros hallazgos mostraron una fuerte correlación de la disfunción familiar con mayor consumo de drogas por el adolescente. Magdaleno y Coll estudiaron cualitativamente 11 adolescentes que inhalaban regularmente flunitrazepam por vía nasal. Se observó que la mayoría de estos chicos venían con problemas de disfunción familiar y de estructuras familiares incompleta, separación o divorcio de los padres y uso de sustancias químicas dentro de la familia. Bueno, ¿cuál es el papel de las destrezas sociales como factor antecedente del consumo de sustancias? O sea, ¿qué papel juegan que los chicos tengan destreza social para evitar el consumo de sustancias? Primero, el rechazo de la oferta por parte de los pares. O sea, el decir que no, digamos, a cuando le invitan. Una de las estrategias programáticas más difundida es el entrenamiento del adolescente a negarse al ofrecimiento. El éxito de programas, especialmente para dejar de consumir, ha sido bien documentado. La habilidad de rechazar la sustancia que ofrecen los amigos se asocia con un menor consumo, lo cual sugiere que aquellos adolescentes que poseen esta capacidad son menos vulnerables al uso de sustancias. Segundo, las habilidades sociales también son importantes. La habilidad social es importante que los adolescentes tengan destrezas sociales, ya que esto se correlaciona con el rechazo al uso de sustancias. En los estudios que hicieron Simmons, Conner y Wickett, encontraron que los adolescentes abiertamente asertivos significa con capacidad de relacionarse y de poder interactuar con otros, que se aislaban, eran por lo general rechazados por aquellos pares con destrezas sociales adecuadas. Así estos adolescentes tendían entonces a juntarse entre sí, formando grupos más desviados de las normas sociales y más proclives a la droga. Tercer punto, la empatía. La empatía ha sido definida como la capacidad de comprender el mundo subjetivo de los demás. Establece buenas relaciones con sus pares a lo largo del desarrollo adolescente y en el caso de individuos adictos, la respuesta es positiva en el tratamiento por abuso de drogas. El estudio MatCon sobre 12 pasos de los grupos de autoayuda, aquellos individuos con un porcentaje alto de empatía participaron más integralmente en el programa y experimentaron respuestas más positivas y medidas como duración de la sobriedad. La medición de la empatía es importante para evaluar la vulnerabilidad del chico o del adolescente para el uso de sustancias. ¿Cuál es el papel de los rasgos de personalidad como factor de antecedente del consumo de sustancias? Vamos a ser muy breves en esto. La impulsividad. El chico, cuando más impulsivo es más proclive a usar cualquier clase de sustancia. Segundo, el hecho de buscar aventuras también se conoce como una conducta de búsqueda de sensaciones. El término fue definido por Zuckerman como el grado en cual los individuos arriesgan o buscan la novedad y rehuyen a las experiencias repetitivas. Zuckerman define además este constructo como la necesidad de sensaciones y experiencias variadas, nuevas y complejas, así como la voluntariedad con los que se toman riesgos físicos con el propósito de gozar esa experiencia. Tercer punto, angustia y depresión. Se hicieron estudios en más de 16.000 alumnos
de escuela secundaria, donde se encontraron que la angustia y los cuadros depresivos hacían que el consumo de sustancia podría ser 5 a 7 veces superior al de un chico normal. Cuarto, la autoestima. El concepto de sí mismo se refiere a las percepciones individuales de atributos personales como a la descripción de los roles que se desempeñan. Rosenberg contiene una idea general o una adecuada comprensión de uno mismo. Su disminución se asocia con un mayor consumo de sustancia entre los adolescentes. Tower y McDonald examinaron un corte transversal los autocontroles de 1050 adolescentes. Encontraron el concepto de sí mismo se correlaciona significativamente con la experimentación y frecuencia del abuso de sustancia. Específicamente encontraron que los valores con una autoimagen que incluía la aceptación del alcohol y abuso de drogas de otras sustancias tenían niveles significativamente superiores de consumo. Otro punto fundamental con respecto a cuáles incluyen las variables sociodemográficas como factores de antecedentes de consumo de sustancias. Acá entran a jugar el nivel socioeconómico, el género y la edad. El nivel socioeconómico. Obviamente que las desventajas socioeconómicas, la pobreza, la indigencia, se correlacionan consistentemente con mayor frecuencia y prevalencia del uso de sustancias. Aclaramos acá que también ya en la clase social económica baja también hay un alto consumo de cocaína, pero bueno, para conseguir la cocaína, lamentablemente muchas veces los adolescentes de clase social baja delinquen y matan, o si no usan mucho paco, cracks y otras sustancias que no son tan caras. El género. Se compararon mujeres y varones y se ha habido una proporción un poco superior a los varones. No es tanta la diferencia que había hace 20 años atrás. Con respecto a la edad de comienzo e inicio de sustancia ha variado aproximadamente entre los 8 y los 12 años de edad. No olvidemos que Grau Martínez Meneghelo ya había estudiado esto y antes, hace 20 años atrás, la edad de inicio era entre los 12 y los 17 años. En definitiva, ¿de qué depende el consumo de sustancias por los jóvenes? El consumo de sustancias químicas aumenta progresivamente de la preadolescencia hacia la juventud temprana. Después se estabiliza en la mayoría de las personas, con excepción de aquellos que se transforman en adictos, especialmente alcohol, marihuana, cocaína, etc. El consumo temprano representa un riesgo especial debido al hecho de que se produce en momentos críticos para la maduración individual. El adolescente que hace esta transición consumiendo alcohol y otras drogas en cantidades importantes queda de algún modo entrenado para seguir haciéndolo a lo largo de su vida. Por el contrario, mientras más tarde se comienza el consumo, es menos probable que se produzcan fenómenos de dependencia posterior. La variedad y la cantidad de consumo parecen también tener importancia, con un peor pronóstico para aquellos adolescentes que consumen múltiples sustancias en comparación con los que utilizan una sola. Los signos de dependencia de la sustancia propiamente dicha, de acuerdo con las clasificaciones psiquiátricas: falta de control, apetencia por la droga, signos de privación, aparición de consecuencias negativas sin que el sujeto decida detenerse, no son excesivamente frecuentes en la adolescencia. Cuando surge la situación es especialmente preocupante. La distinción básica en las clasificaciones actuales se hace entre las consecuencias nocivas, tales como las secuelas negativas para la salud, los problemas de relación con los familiares, los amigos, la pareja, los problemas legales y financieros, las situaciones de violencia, tales como riñas callejeras, y la dependencia propiamente dicha, ya definida. En el caso de adolescentes existe el consenso para pensar que cualquier tipo de consumo de sustancias legales y cualquier uso excesivo de sustancias legales e ilegales es negativo. Esto independientemente del contexto, el tipo de sustancia, el grado de madurez personal y las consecuencias. Solo el uso ocasional de alcohol o tabaco en cantidades bajas
puede ser visto como excepción de la afirmación anterior. El uso excesivo aún de las sustancias legales, especialmente si se llega a límites de la embriaguez, se debe considerar como una conducta de riesgo. ¿Para qué? Para el puente de otra sustancia, el alcohol como puente hacia otra sustancia. Cuando surgen problemas de rendimiento escolar, peleas en la casa con amigos, detenciones, accidente automovilístico o llegar embriagado a la casa después de una fiesta o drogado, ya estamos hablando de consecuencias en la conducta de riesgo. Es importante volver a insistir en que es tan negativo el consumo de sustancias lícitas como de ilícitas. En los hechos del alcohol y el tabaco producen mayor mortalidad tanto en el corto como en el largo plazo que todas las sustancias ilegales juntas. La adolescencia son, como dijimos antes, especialmente sensibles al mensaje contradictorio que envían los adultos, quienes están muy en contra de otras sustancias. Los datos epidemiológicos antes revisados muestran que el uso de sustancias lícitas entre los jóvenes es elevado. Más de la mitad de los adolescentes chilenos, o este es un estudio chileno, consumen alcohol en forma regular, así como muchos preadolescentes utilizan cantidades crecientes de tabaco. El consumo femenino de cigarrillos ha ido creciendo muy rápidamente, llegando a superar al masculino, no solamente de tabaco, sino también de marihuana. Aquellos niños que habían consumido más alcohol o tabaco eran los mismos que tendían a consumir sustancias ilícitas, corroborándose el planteo de Kandel de que existe una secuencia preestablecida y clara que va desde el consumo de tabaco, primero alcohol, luego la embriaguez por alcohol, pasando por la marihuana, para llegar al uso de drogas más tóxicas como la cocaína, la anfetamina y otras drogas, digamos, de menor calidad como el paco y el crack. Como resumen, consumo de sustancias químicas en adolescentes, familia, padres o hermanos que consumen sustancias, estructura familiar desintegrada, pares, compañeros que consumen, generalmente compañeros mayores, personalidad del adolescente, alto grado de impulsividad, búsqueda de aventuras, angustia o cuadros depresivos, autoestima baja. Características sociodemográficas, edad, género y nivel socioeconómico. Destrezas sociales, que el chico tenga la capacidad de decir no al consumo, rechazo al consumo, habilidades interpersonales y empatía. Es importante entrenar a los adolescentes de todas las clases sociales para decir no al consumo. Hay una gran ignorancia con respecto al consumo, especialmente de marihuana, por ejemplo, y a las consecuencias nocivas que empiezan a producir después del año de consumo y más después cuando se empieza a consumir en forma empedernida. Bueno, las referencias de este capítulo las tienen acá. Entre los investigadores que hicieron este capítulo de adicciones de consumo de sustancias y factores de riesgo, estamos en la página 135. Ahí están todos los autores que se habían mencionado en algunos de los estudios. Ya ve que son investigadores de mucha trayectoria y de mucho estudio. Luego seguiremos con el capítulo número 14, prevención y manejo de los trastornos disociales del comportamiento. Bueno, hasta aquí llegamos.